Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Otra vez desde la realidad paralela que construimos a partir de esta Matrix de Internet, este lugar de la representación, este lugar donde construimos nuestras abstracciones. Les damos un poquito de color, como ven, construimos una escenografía particular, pero aquí estamos, en la abstracción que nos da la representación. Supongo que ya sabrán a qué nos referimos con la abstracción. Vamos a hablar un poquito sobre eso y luego les voy a plantear una actividad para que puedan hacer para la próxima semana. En primer lugar, retomemos lo que definía el texto El hombre creador de símbolos, siempre teniendo al hombre como genérico, sin compartir que pueda expresarse el género humano con un genérico donde se deja a más de la mitad de la población mundial por fuera, que son las mujeres. Pero en ese texto que lleva ese título, no los quiero confundir, por eso respeto su literalidad, se dice que el hombre, creador de símbolos, para poder representar el mundo que lo rodea, tiene que abstraer. ¿Y qué dice ese texto que es abstracción? Bueno, para ese texto, la abstracción en primer lugar es separar mentalmente. Esto es, poder separar mentalmente lo que estoy viendo y representarlo, o sea, crear algo que lo vuelva a presentar. Esto es representar. Separo mentalmente y a partir de ahí lo puedo representar. Por lo tanto, estoy coincidiendo con la idea de abstracción. Cuando yo hago una abstracción, separo mentalmente. La definición continúa diciendo, formar la idea de un objeto separadamente de cualquier individuo en el que se encuentre realizada. ¿Lo ven ahí abajo? Sí, ahí se los puse. Formar la idea de un objeto separadamente de cualquier individuo en el que se encuentre realizada. ¿Qué quiere decir esta definición con esto? Que yo me formo la idea de un objeto, ¿sí? Separadamente de cualquier individuo en el que se encuentre realizada. Cualquier objeto de la realidad. La pared que tengo atrás. Esa pared es una pared particular. Tiene determinadas características. Ustedes la ven bastante uniforme, pero tiene sus características. Por lo tanto, es propia, única e irrepetible. Cada ladrillo tiene una característica muy especial e irrepetible en todo el universo, en todo el planeta, en todo el universo de ladrillos que hay en el planeta. Ahora, yo me formo una idea de esa pared separándome de ella, nombrándola como pared, que es lo que charlábamos la clase pasada. La nombro como pared con esos símbolos P-A-R-E-D y a partir de ahí me separo de ella, me abstraigo de la misma y me formo una idea de esa pared con ese símbolo. Es muy importante que comprendamos este concepto de abstracción para pensar el campo simbólico, porque no es posible crear un campo simbólico, porque no es posible representar si no tengo este concepto de abstracción como parte de mi proceso mental. Es fundamental que eso suceda. ¿Y qué es abstraer? Como lo dice también el texto al que estamos haciendo referencia. Generalizar. Como les decía con el ejemplo del árbol y la mesa, tanto en el video de la última clase como en la clase que hicimos por Zoom el viernes. Es eso, separarme mentalmente del objeto, formarme una idea del mismo sin prestar atención a la individualidad, a las características que tiene cada objeto en forma irrepetible. Nombro los anteojos que tengo puestos y le digo anteojos, pero no, en la palabra anteojos no aparece nada nombrado de la característica irrepetible que tiene este anteojo respecto de otros. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es una actividad que nos va a permitir consolidar este concepto de abstracción. ¿Cómo lo vamos a consolidar? Tratando
de guiarnos por una ficción que nos lleve a operativizar el concepto. Vamos a leer un cuento como actividad número 5, un cuento que ven acá, ustedes ven la versión que yo les estoy mandando por PDF, un cuento que se llama Funes el Memorioso, que fue escrito por Jorge Luis Borges. Aquí tienen su caricatura, la caricatura de Borges, considerado por muchos el mejor escritor de la historia de nuestro país. Otros dicen que no es Borges, pero la gran mayoría, si no diría todos los críticos literarios y críticos culturales, dicen que Borges está entre los 2, 3 mejores escritores de la historia de nuestro país. Un gran hacedor de cuentos cortos, de relatos breves. Bueno, ¿qué hace Borges en Funes el Memorioso? Lo que hace es construir una ficción a partir de describir a un personaje de la realidad, un personaje uruguayo, que luego de tener un accidente adquiere una ganancia que puede ser enorme o no, ya lo verán en el desarrollo del cuento, de memorizar absolutamente todo. Irineo Funes, así se llama, memoriza todo lo que ve, todo lo que observa, y no se olvida absolutamente de ninguno de sus detalles. El tema es que para que esto suceda, para que efectivamente pueda observar cada uno de los detalles de los objetos que ve y memorizarlos, tiene que dejar de abstraerlos. Y eso es lo que pierde, su capacidad de abstracción. Porque no puede decirle a esta pared que tengo atrás, pared, porque está generalizando. Entonces tiene que describirla en cada uno de sus detalles. No puede decirle a estos anteojos. Tiene que describir a este objeto con cada uno de sus detalles. Y peor aún, y esta es, digamos, la calamidad, el problema con el que tiene que convivir luego del accidente, es que esos detalles que no puede dejar de ver, tampoco los puede olvidar. ¿Qué van a hacer con este cuento? Bueno, ustedes con este cuento lo que van a hacer es responder unas preguntas que yo le pongo nuevamente en un formulario que les dejé en la actividad número 5, que ustedes tienen que llenar, como llenaron el anterior que hicieron en la actividad número 4, y al final me lo envían. En esta actividad, ustedes incluso tienen aquí en el formulario un video. ¿Sí? Yo les colgué un video donde está la lectura de Funes el Memorioso. Esto no es una clase de literatura, lo mejor es que lo lean, porque es un maravilloso cuento, está muy bien escrito, sobre todo a quienes les gusta leer, y a quienes no les gusta leer, o les resulta pesado, o lo están haciendo en un momento que tal vez están cansados, pueden escucharlo. ¿Sí? Acá tienen en YouTube, les puse en el mismo Funes el Memorioso, Jorge Luis cuento, Borges. Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges, donde tiene la Lo recuerdo. al mismo tiempo que Yo se no lo tengo derecho a relata, pronunciar ese ustedes verbo ven, sagrado. lo pueden Solo un leer. hombre en la tierra tuvo derecho y ese... Bien, pero en este mismo formulario tienen una serie de preguntas, como les pedí en el anterior, nombre y apellido, correo electrónico, año y curso, y después tienen 4 preguntas para responder. ¿Sí? ¿Qué problemas le trajo a Funes perder la capacidad de abstracción? Ustedes tienen que describir ahí. Tengan en cuenta lo siguiente, en ningún momento en el texto se habla de pérdida de capacidad de abstracción. Se habla de la memoria que adquiere. En ningún momento se utiliza la palabra abstracción. Esto como advertencia para cuando lo lean. Sí se habla de ideas generales. Y como ustedes saben, a partir de lo que vieron en la clase anterior, si hablamos de ideas generales, estamos hablando de abstracción. Eso se los quería aclarar para que no busquen el detalle
si dice o no dice abstracción, en qué lugar lo dice, para responder esta pregunta. ¿Qué problema le trajo a Funes perder la capacidad de abstracción? ¿Sí? Esto lo tienen que describir ustedes a partir de la lectura del texto. ¿Por qué Funes dice que antes del accidente había visto sin ver y oído sin oír? También, fíjense en el cuento, que en un momento habla él y después explica que antes del accidente había visto sin ver y oído sin oír. Bueno, acá, perdonen, un pequeño error de redacción que después lo voy a corregir. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, a la idea que estuvimos trabajando en la clase pasada, esto de nuestro mundo encuentra sus límites allí donde termina lo que podemos decir. ¿Dónde estaban los límites del mundo de Funes antes y después del accidente? Si antes había visto sin ver y oído sin oír, ¿dónde estaba su mundo? Si no podía ver y no podía oír un montón de cosas. ¿Qué riqueza tenía ese mundo? ¿Cuáles son las riquezas que tiene ahora? Que puede ver, oír y memorizar todo. Esa es la segunda consigna. La tercera es: transcribe una parte del cuento en la que se describa con claridad qué le pasa a Funes cuando mira o nombra cualquier objeto del mundo que lo rodea. Transcriban. Acá no tienen que responder, como les decía en la actividad de Malvinas, pensando algo y diciéndolo con sus palabras, sino ubicar en el texto la parte en la cual para ustedes queda con mayor claridad representado esto que le pasa a Funes. ¿Qué le pasa a Funes cuando mira cualquier objeto del mundo después del accidente? Transcriban una parte del cuento donde eso quede claro. Y por último, para que ustedes piensen un poquito más, porque esto ya no lo van a encontrar directamente en el cuento, sino que lo van a pensar a partir del cuento, quiero que piensen y que escriban lo que les salga. No interesa que se equivoquen o no se equivoquen. El error también es un aprendizaje. Diría que es el inicio del aprendizaje. ¿Sería posible comunicarnos si todos y todas fuésemos como Funes? Justifiquen su respuesta. Piensen si esto sería posible. ¿Podríamos comunicarnos si perdemos la capacidad de abstraer? ¿De qué manera nombraríamos a las cosas? ¿Podríamos con esa forma de nombrarlas comunicarnos con los demás? Piénsenla y no respondan sí, no, porque no están justificando. Si creen que sí, ¿por qué? Si creen que no, ¿por qué? Bueno, esta es la actividad entonces que tienen que hacer para la próxima clase. Como saben, y lo dijimos, ya tienen que responder lo que está en el Classroom y al final, sin olvidarse, apretan enviar. Acuérdense de eso, apretan enviar y ya habiendo puesto su mail y su nombre, yo puedo verificar si hicieron la respuesta y cómo la respondieron. La semana que viene haremos una devolución también de las dos planillas que ustedes escribieron y vemos si en función de cómo avancemos podemos pasar a otro tema. Así que por esta vez nada más. Espero, como les digo siempre, haber sido claro, que esta realidad paralela que construimos desde la Matrix, que nos permite comunicarnos a través de diversos códigos, nos permite acercarnos, por lo menos, a pensar estos temas y sabiendo que, pensando estos temas, vamos a poder luego pensar nuestra cultura y nuestra sociedad. Cómo nos comunicamos en nuestra cultura y en nuestra sociedad. De qué manera construimos las ideas, nuestras prácticas sociales, nuestra forma de ser, nuestra manera de pensar, lo que anhelamos, lo que soñamos, lo que queremos. En todo eso está en juego nuestro campo simbólico. Y comprender cuáles son los elementos que lo construyen es fundamental para tener una visión crítica de ello. Así que los espero en el próximo video y los leo si me escriben sus dudas respecto a este tema y a la actividad número 5 que tienen que hacer. Hasta la próxima.